Cordial saludo, seguidores, estudiantes de Academia Cristo. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también damos un saludo fraternal a todos nuestros hermanos en Latinoamérica, los hermanos que tenemos en Inglaterra y en Francia, que están conectados a nuestro culto de alabanza y adoración. Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para este 18º domingo del tiempo de Pentecostés. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y vamos a escuchar el Evangelio que hemos preparado para este día, el cual está tomado según San Marcos, el capítulo 9, los versículos del 30 al 37. Así nos dice la palabra de Dios. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el evangelista Marcos nos trae un tema especial: cómo el Espíritu Santo ha puesto en nosotros el don del servicio para mostrar la verdadera sabiduría. Cuando nosotros pensamos en el servicio, tenemos un concepto muy equivocado en cuanto a este tema. Porque nosotros creemos que la persona que sirve sencillamente es para atender nuestros caprichos y nuestros problemas. Hoy en día las entidades que prestan algún servicio a cada uno de nosotros, después de hacerlo, ellos tienen un departamento que se llama servicio al cliente. Y vemos allí cómo en este servicio al cliente ellos pasan una encuesta. Y en esta encuesta quieren saber cómo fuimos atendidos. Pero el resultado que nosotros damos es un resultado muy subjetivo y aún guiado por el pecado, porque nuestras emociones nos llevan a querer dar la respuesta, y muchas veces nuestras respuestas son muy negativas, porque no solucionaron nuestro problema, porque no nos ayudaron en lo que nosotros querían que nos ayudaran. Dentro de la iglesia también existen problemas, y problemas para nosotros como cristianos, que no entendemos qué es el servicio. Creemos que el pastor, que el líder o el maestro está para hacer lo que los hermanos en la iglesia quieren que ellos hagan. Y una vez más, creemos que los líderes de la iglesia están para llevar nuestros caprichos. Nosotros necesitamos entender que en la iglesia no llegan las personas a tener ciertos ministerios o ciertas posiciones como en una empresa, donde las personas en la empresa llegan por un mérito para poder ocupar un lugar importante dentro de la misma. Si usted y yo confiamos que Dios es quien guía la iglesia, y cuando estamos reunidos como iglesia para llamar a alguien para hacer un
servicio especial dentro de la iglesia, entonces ese llamado no lo hicimos nosotros, es un llamado que viene de Dios. Pero llamamos a estas personas para que desempeñen un ministerio dentro de la iglesia, no para ser jefes ni dueños de las ovejas del Señor. Porque cuando un líder cae en esa trampa del diablo, en donde realmente quieren que todas las personas les sirvan, o ellos quieren ser el centro de atención de la congregación, o queremos ser el centro de atención de todos los fieles, pues hemos caído en la trampa del diablo. Y es aquí donde las congregaciones se dividen, porque están únicamente unidas alrededor de un hombre y no alrededor de Jesús. La pastorlatría es un pecado en contra del primer mandamiento, porque no estamos enfocados en Dios, sino en un hombre, en el pastor. Pero nosotros, cuando no entendemos qué es el servicio dentro de la iglesia, también pecamos contra el cuarto mandamiento, porque nosotros no vamos a cuidar a aquellos que nos sirven a nosotros. Y pecamos contra el octavo mandamiento al estar a toda hora hablando mal de los líderes o de las personas que dan un servicio dentro de la iglesia. Y sencillamente nosotros a veces hablamos por hablar y lo que estamos haciendo es dañar ministerios, dañar a alguien que está sirviendo dentro de la iglesia. Realmente, cuando estamos analizando este tema, llegamos a la conclusión una vez más que usted y yo merecemos el castigo eterno en el infierno por siempre ser piedra de tropiezo en el reino de Dios. Es muy interesante cómo el evangelista Marcos, el cual estamos meditando en este día, muestra este problema. Muchos creen que los apóstoles, cuando vivieron una vida al lado de Jesús, era una vida perfecta. O otros creen que los apóstoles eran personas perfectas que hicieron méritos para que Jesús los escogiera. Pero no es así. Realmente los apóstoles eran pecadores que fueron llamados para ser pescadores de hombres pecadores. Es muy interesante ver cómo Jesús, yendo hacia Jerusalén, pues les contó a ellos cuál era ese propósito de su viaje. Cuando él empezó a hablarles de su muerte, pues Marcos dice que ellos no entendían mucho qué es lo que Jesús les estaba diciendo. Pero Jesús sacó a la luz una conversación que tenían entre ellos. Y es acá donde leemos en los versículos del 33 al 34 de Marcos 9, que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Usted y yo entendemos muy bien esta actitud de los apóstoles. Ellos iban camino a Jerusalén, Jesús les dice, allí va a morir, y pensaron quién iba a ser el primero entre ellos, quién iba a seguir liderando esta causa. Nosotros entendemos esto cuando pensamos en la herencia de nuestros padres. Creemos que por ser los mejores hijos nos va a tocar lo mejor de la herencia de los padres. Es más, los padres sin morir y ya hacemos cuentas alegres en muchas oportunidades. ¿Y qué conclusión sacamos aquí? Que nuestro viejo hombre, nuestro pecado, siempre nos lleva a tener una actitud, igual que tuvieron los apóstoles, en cuanto a que no seamos personas humildes, a que nosotros abusemos de las personas que nos sirven, que nosotros en oportunidades humillamos a las personas que sirven, que menospreciamos a estas personas porque no hacen lo que nosotros queremos que hagan. El ejemplo lo vemos en la primera lectura para este día. Podemos ver cómo el pueblo de Israel
tenía una actitud muy negativa frente al profeta Jeremías. Realmente querían asesinarlo. Si leemos el contexto de Jeremías capítulo 11, los versos 11 al 14 leemos. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de las ciudades fueron sus dioses, oh Jehová, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Mensaje de ley. El pueblo de Israel había olvidado cómo Dios les había servido a ellos. Los había liberado de Egipto, había hecho de Israel una nación muy importante dentro del mundo. Pero al ellos no entender el servicio que Dios les dio, ¿cuál fue su actitud? Tratar a Dios al mismo nivel que los otros dioses, que los dioses que existen en el mundo. Y al darse cuenta de que Dios no estaba escuchando su oración, al darse cuenta de que Jeremías no les predicaba lo que ellos querían escuchar de su predicación, como ya se los mencioné, quisieron matar al profeta. Ellos quisieron asesinarlo porque el profeta no les decía lo que ellos querían escuchar. Y esto es un claro ejemplo de los cristianos caprichosos, que quieren que sus líderes únicamente hagan lo que ellos quieren que les hagan o quieren escuchar, y es así como muchas veces acaban con la fe de sus líderes porque no hacen lo que quieren que hagan. Hoy nosotros vemos todo lo que ha pasado en nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo ha cambiado nuestro orgullo pecaminoso, nuestro corazón arrogante en una fe humilde, y donde apreciamos grandemente la obra que Jesús hizo por nosotros. Leemos en Mateo capítulo 20, el versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo no para que usted y yo lo usáramos como un Dios más. No podemos caer en el mismo error que cayó el que cayó el pueblo de Israel. Nosotros, cuando estamos conectados con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a que Jesús mostró su vida llevando el mejor servicio. Y lo vemos como Él siempre estuvo conectado con el Padre, obedeciendo al Padre. En Jesús, en su vida, solo existió la importancia de vivir perfectamente. Porque Él al vivir perfectamente sabía que el Padre en los cielos nos mira a usted y a mí a través de Él. Por eso Él iba a Jerusalén. Nos dice el texto de hoy que Él enseñaba a sus discípulos y les decía que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esta obra de Jesús en obediencia es un servicio perfecto que hizo por usted y por mí, no solamente al cumplir la ley perfectamente, sino también como Él recibió el castigo que usted y yo merecemos por nuestro pecado. Es por esto que hoy usted y yo confesamos que Jesús es nuestro príncipe de paz, porque Él vino a este mundo a servirnos a nosotros. Y lo más importante, librándonos del castigo eterno en el infierno. Por esto es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos cambiar nuestro concepto y la manera de ver el servicio entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles, así como lo está enseñando a usted y a mí. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En el servicio encontramos un principio claro.
no estamos nosotros, ninguno de nosotros, hablando de líderes de la iglesia, de los fieles de la iglesia, no estamos para ser servidos, no estamos para que dentro de las iglesias seamos tratados como príncipes o como reyes, sino al contrario. Recordemos lo que San Pedro enseña a todo líder, a todo pastor dentro de la iglesia, cómo va a servir. Y otra vez, esto no conectados con los caprichos de los fieles o con el énfasis de querer simplemente suplir las necesidades de los fieles. Servimos es conectados a Dios. Y Dios nos dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es muy claro lo que nos enseñan las Escrituras, cómo nosotros no vamos a ser los primeros, siempre pensando en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en cuanto al servicio? De que las vidas de todos los líderes de la iglesia sean vidas de ejemplo para la grey. Que las vidas de los líderes en verdad cuiden a la grey de Dios con amor, con ese mismo amor que Dios nos ha dado. Por esto, la mejor manera de cuidar la grey de Dios es sirviéndoles, predicando fielmente la ley y el evangelio, hablando siempre de Cristo, hablando qué es lo que Dios nos manda en su palabra, qué es lo que Dios quiere que hagamos de acuerdo a su palabra. Pero el servicio no solamente es para los líderes, es para todos los cristianos, para todos de que un modo a otro estamos en la iglesia. La carta a Santiago nos dice que el que es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Primero que todo, notemos cómo Santiago también habla a todos los cristianos en general, de la misma manera que Pedro habló a los líderes de la iglesia. Pues la mejor manera de servir es mostrando que nuestras vidas están conectadas con Dios, con el cielo. Esto es vivir sabiamente. Pero también nos dice que cuando estamos sirviendo dentro de la iglesia, vamos a quitar esa clase de celos que hay entre nosotros. Porque los celos dentro de la iglesia traen problemas. La misma Biblia dice que traen amargura, traen reprensión al corazón. Y estos celos vienen del diablo. Porque esta clase de celos, lo único que trae dentro de nosotros es contención y perturbación. Por esto, lo primero que nosotros vamos a hacer es dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque nos ha dado líderes fieles a su palabra. Líderes que predican la palabra de Dios, no lo que la iglesia quiere escuchar, no lo que nuestro viejo hombre quiere escuchar. Damos toda la gloria a Él porque nos da líderes que aman y predican fielmente su palabra. También nosotros damos gracias a Dios de que cualquier servicio que hagamos dentro de la iglesia, queremos también animar a otros que hagan ese servicio. No seamos piedra de tropiezo para aquellos que quieren ayudar y servir, porque entre más sirvamos dentro del reino de los cielos, es más fácil el trabajo para todos dentro de la iglesia. Recordemos
que todos servimos de acuerdo a los dones que nuestro Dios nos ha dado. Y siempre demos la gloria a Él, que nos ha dado los dones diferentes a cada uno de nosotros para que sirvamos unos a otros y demos gracias por todos los que hacen algo para que nosotros podamos seguir ese camino de la fe. Y Jesús nos dice finalmente en el pasaje para este día que puso un niño en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Son muy claros estos versículos bíblicos con los cuales estamos terminando el mensaje para este día. El centro de la iglesia no es el hombre. El centro de la iglesia no es nuestro servicio. El centro de la iglesia es Cristo. Es Cristo Jesús quien vino a servirnos a nosotros aquí en este mundo, dándonos salvación. Y Él quiere que nosotros siempre sirvamos a los demás, teniendo como centro a Cristo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor de los cielos, infinitas gracias te damos por el mensaje el cual recibimos en este día. Gracias por tu bendita palabra que cada día nos enseña, nos guía, nos fortalece. Señor, ponemos en tus manos hasta tu iglesia. Permite que el amor ágape nos guíe, nos fortalezca y que siempre nos amemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros. Señor, queremos poner en tus manos a los enfermos de nuestra iglesia. Le presentamos a Nelly, la mamá de Ana Ortiz. Ayúdale, fortalécele. Igualmente a nuestra hermana Socorro acá en Medellín, para que le ayudes también en su enfermedad. También oramos por el padre de Doña Piedad, la mamá de Gloria Chica. Y te presentamos a los hermanos Cajas en México, como también a Jorge, el hermano de Juan García. Bendice también al tratamiento y la salud de nuestro hermano liturgista Andrés San Martín, junto con Silvia, su esposa. Ayúdales en sus tratamientos médicos. También, Señor de los cielos, queremos orar por los matrimonios de nuestra iglesia para que podamos seguir siempre unidos hasta que la muerte nos separe. Señor de los cielos, oramos también por aquellos que se han apartado de la fe. Úsanos para que vuelvan a congregarse, a escuchar tu palabra. Que el ministerio de Academia Cristo pueda enseñar a muchos cómo servir dentro de este mundo, dentro de sus iglesias. Y también que este ministerio de Iglesia Luterana Cristo lleve, Señor, a adorar tu nombre. Padre Santo, ponemos en tus manos cada uno de nuestros países. Tú sabes cuáles son las circunstancias que nos llevan, nos guían, y pedimos para que seas tú guiándonos y fortaleciéndonos. También, Señor de los cielos, ponemos en tus manos esta semana. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía, gobierne nuestras mentes, nuestros corazones, y siempre estemos hablando de que tú vendrás pronto, y que así sea, Señor, que vengas pronto por segunda vez. Amén. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz semana en el Señor.